Caray. Hablar de rock and roll es hablar de toda una vida, de toda una experiencia. Bueno, realmente, pues, de hecho, yo tuve contacto con el rock and roll, uní mi vida con el rock and roll, César, por allá desde los 60s. Así que si estamos considerando ya prácticamente 63 años, pues la gran mayoría de mi vida ha sido, pues más que nada dirigida sobre todo al rock. O sea, a los 13 años. Sí, es que se empezó a vincular al rock and roll. Rock and roll. Con él uní toda mi vida y espero morirme siendo rock and roll. O sea, ya va a cumplir su boda de oro. Sí, prácticamente. Latino, Ya las cumplí. ¿Con la esposa o con el rock and roll? Bueno, Adolfo, ni le digo porque ya lleva como 4. No hables de esos temas que descalabras. No, felizmente, como siempre dicen los psicólogos, felizmente juntos o felizmente separados, ¿verdad? Pero yo soy de esa idea, sí, muchas veces tienes que buscar. Yo hago una analogía. Cuando tú vas al mercado, sí, no vas a un puesto y compras todo. Sí, porque pues te gustarán las manzanas, los platanitos, pero si vas a otro puesto encuentras peras, encuentras ciruelas, etcétera, etcétera. Entonces vas escogiendo de lo mejor. Algo parecido es, encuentras a una persona y pues ves que no cumple las expectativas que tú estás pidiendo. Entonces llega el momento en que pues dices no, felizmente sigue tu camino, yo mi camino, y felizmente separados, y muchas veces dicen, pues por costumbre, tradición, hasta que la muerte los separe, y ese es un gran error, un gran error. ¿Por qué? Porque si te toca una mujer floja, gastalona, derrochadora, pues poca atención a ti, a tu y así hay varias, ¿eh? Sí. No cubre tus expectativas, sí. Y además en la vida íntima, pues tampoco hay esa cohesión. Sí, así es, son cosas reales de la vida, ¿no? Entonces, llegas a un momento en que encuentras a la persona ideal, más humana, de acuerdo a tus características y a tus deseos. Tienes esa persona, es bondadosa, generosa, es humana, se desvive por atender a la gente que necesita, y no solamente a la gente, sino a los animalitos, a las plantas, al medio ambiente, a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Estos cambios climatológicos, y que estamos haciendo algo. Entonces, cuando encuentras una persona con la cual, ¡pum!, sí, funcionas perfecto, y dices, de aquí soy y de aquí es. Respetando siempre la individualidad. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta ya la experiencia que tienes, ¿no? Así como les he comentado a muchas personas, bueno, ¿y cómo sabes que con esta vas a durar? Le digo, bueno, es que ya tenemos una plataforma. Y de esa plataforma vamos a seguir para arriba. ¿Cuál es la plataforma? Respeto, ¿sí? Espacios, ¿sí? Fidelidad. Aunque no lo creas, ahora sí. Rockero fiel. ¿A poco la conoce? que así blancas palomitas no era. Sí, no, pues ya dicen que es como, ya está uno como el caballo del Piporro. Dicen que del Piporro, Lalo González, el Piporro, un cómico de hace años, que tenía un caballo viejo. No, de jovencito era un potrillo que veía las yeguas y brincaba y sobres, ¿sí? Pero ya, después de que ya llega a la edad del ocaso, del verano, pues ya nada más pasaban las yeguas y lagrimeaba. Sí, así es que algo parecido así estamos, ¿no? Pues ya nada más vemos las yeguas y lagrimeamos. Aunque no generalices. No nos metas al mismo corral. Aunque te diré. Sabemos todavía que sentimos alma en el cuerpo.
hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí? Entonces ya no es cantidad, ya es calidad. Calidad. Sí. Más espaciadito, pero con gusto. Sí, ya con sapiencia. ¿Y con pastilla o sin pastilla? No, mira, mientras te mantengas activo, deportivamente, alimentándote bien y teniendo una actitud, sí, acuérdate que todo es acá, mente. Sí, entonces sí. Es el que ordena. Sí, si te cuidas. A todo músculo del cuerpo. Si te cuidas, puedes a prolongar más tu vida en todos los planos. Pero si te maltratas, te descuidas, sí, pues llegas a los 30 años. El que está detrás de cámara tiene problemas de acá. De disfunción. De disfunción. Pobre muchacho. Y tiene 25 años. Pobre hombre. Pues la recomendación que haga operación rayo. Sí, profe. No, pues efectivamente, César, coincido en algunas situaciones. Sí, que sí le hicieron la operación. No, y fíjate que sí, realmente, bueno, a estas alturas ya podemos decir que efectivamente las bases de una estabilidad, tanto espiritual, física, emocional, etcétera, pues está en la honestidad, está en el respeto, están en generar y respetar el espacio de la persona que forma parte complementaria contigo. Yo en lo personal, afortunadamente, tuve la suerte de encontrar una gran mujer, tú la conoces, y pues olvídate, ella ha sido siempre la fuerza que mueve mis sentimientos. Sí, definitivamente no tengo empacho. Rockero enamorado, rockero enamorado. Sí, llega alguien que te pone el cascabelito como al gato, órale, y de aquí eres. Y además, complementando a esta relación que le gusta el rock, no, pues tú dices, de aquí soy. Sí. Y pues le gusta también otro género, que mueve la música clásica. Utilizamos mucho la música de meditación, la música de relajación. Entonces nos complementamos. Pero sí, el rock and roll para mí es es fundamental. Es base. Sí. Base. ¿Y cómo llegan al rock and roll? Bueno, en lo personal, pues llego desde chavito y llego a la edad como de 8 o 9 años. Pues se escuchaban puro danzón, Carlos Campos, Acerina y su danzonera. Eso en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Era lo que rifaba, y los tríos. ¿Sí? Y la zona matancera, porque ya después surge la santanera. Entonces, pues me gustaba la primero música. Fue matancera. Primero fue matancera de Cuba. Sí, primero vino la matancera con Celio González y el Bigotón, Bienvenido Granda. Entonces, me gustaban algunas rolitas de ellos, ¿sí? Pero pues yo no sabía nada de rock and roll, entonces empiezan a aparecer por ahí, ¿sí? En una feria, ¿sí? Que se ponía por la casa, de esas de ferias de hechizas, ¿sí? Y ponían música de Elvis Presley. Dije, ¿quién es? ¿Quién es? Esa música me gusta. A ver, ¿quién es? Y fui hasta allá, con el señor. Oiga, ¿quién es? ¿Quién es el que canta? No, pues es Elvis Presley. Y de allí me empieza a crecer el gusanito por el rock. Sí, empieza. Fue casi llegando a los 60s. Ahora verás, a los 50s. Los 50s, sí. Pues yo soy de 47, 50, sí. Como en el 58, 55, 60 más o menos. Y de ahí empieza mi incursión al rock and roll. Sí, había unos radios grandísimos de bulbos. Entonces tenía a mi madre, que le gustaba la música campirana, que yo me sé muchas, pero no me gustaba mucho, no, más que porque a ella le gustaba esa música. Resulta que pues había una estación que más o menos tocaba música de rock. Entonces yo pasaba y salía y le cambiaba. Y llegaba ella, ya me cayó.
Y llegaba y textualmente decía, ¿quién puso estas chingaderas de música que ni le entiende uno? Y yo por acá decía, no me andes poniendo esa clase de música aquí, no quiero nada de esa música de México. Así es que ponte a escuchar. No le gustaba Elvis, pues. No, es que ella era más campirana. Sí, aparte era otro México, pues sí. ahí no era raro. Si en Estados Unidos les daba miedo eso. En los 60, pues la gente todavía. Además, pues uno era de un estrato social un poquito de medio para abajo. Entonces, esa música así como que no era bien aceptada. Y así poco a poco empieza a surgir y empiezo a investigar de los grupos, de los cantantes de esa época. Y empiezo a ver que hay un Ricardito, y que hay un Chuck Berry, y que hay un Jerry Lewis, y que hay un B.B. King. Sí, entonces empiezo a escuchar ese tipo de música, digo, de ahí soy. Y de ahí a la fecha. Luego ya viene la época del rock en español, sí, ya cuando aparecen los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Abson Boys, los Crazy Boys, Angélica María, los Rebeldes del Rock. Uh-huh. Sí, entonces tantos en español, pero haciendo copia, sí, composiciones de las melodías de Estados Unidos. Ellos las acomodaban y decían, estas son, y tenían mucho éxito. Uh-huh. Y ahí empieza mi incursión. Sí, y luego pues ya empiezo a crecer, sí, en cuanto a musicalmente empiezo a escuchar ya de más edad, empiezo a escuchar pues grupos como Eric Burdon y los Animales, los Yardbirds, infinidad, te puedo nombrar muchísimos grupos iniciadores, sí, que son los abuelos del rock and roll. Y ahí empieza, ya viene otra época, Beatles, Rolling Stone, Creedence, Doors, etcétera. Sí, de hecho ya es como se considera y ahora sí el género del rock, porque antes de, o sea, todas estos agrupaciones como Elvis, aquí en México, la Revolución de los Zapatos, era más rock and roll. Uh-huh. Ya después, ya cuando vienen los Beatles, cuando vienen los Rolling Stones, todas estas bandas que ya completamente industrializaron la música del rock, ya es cuando cambias el rock, o sea, ya como tal, el rock. Uh-huh. Ya se empieza a denominar ya como un género musical ya definido, ya industrializado. Profe. Sí, bueno, pues mi inicio fue muy similar al de aquí de Adolfo. A mí también desde niño me encantó la música y también tuve la suerte de que mi mamá pues cantaba muy bonito, ¿sí? Y a mí me gustaba mucho cómo cantaba y yo viví precisamente esas experiencias y me empezó a atraer mucho la música a tal grado de que en ese entonces recuerdo, siendo yo un niño aquí en Zacapu, recuerdo cuando llegaron las primeras guitarras eléctricas aquí a manos de algunos músicos aquí en Zacapu, si mal lo recuerdo, los hermanos Ayala. Entonces, bueno, todo el mundo íbamos allá a verlos tocar a la plaza, ahí donde está ahorita el kiosco. Ahí era una pila y se metían a tocar ellos y muchos nada más íbamos con la inquietud de ver cómo era una guitarra eléctrica. Sí, pero afortunadamente, bueno, esto pues generó mucha inquietud musical aquí en Zacapu. Aquí inclusive empezaron, aparte de los hermanos Ayala, Paco Ayala, por ahí tenía su grupo, empezaron a salir me acuerdo de los Kings, recuerdo también otros grupos como antes de los Kings, ¿cómo se llamaban? Los Golden Boys o algo así. Bueno, diferentes asociaciones musicales. Yo era un niño como de unos 8 años y en ese entonces, pues lo que se oía aquí en Zacapu pues, era música, como lo mencionaba Adolfo, de Teen Tops, Locos del Ritmo, Rebeldes del Rock, César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María, etcétera. También en ese entonces todavía me tocó vivir los últimos años de la Topa, la famosísima Topa, en donde donde está la unidad deportiva. Exactamente, ahí se hacía. Ahí era una festividad, era como la fiesta grande de Zacapu. En ese tiempo pues yo era un niño, estoy hablando de más o menos unos 9-10 años aproximadamente, pero muchas marcas cerveceras ponían ahí sus stands
en donde presentaban un espectáculo de variedades en donde se incluía músicos que ya tocaban rock and roll. Si bien es cierto, rock and roll en español, yo recuerdo haber estado presente por ahí cuando en 2 o 3 ocasiones una compañía cervecera trajo a los Babies, y en ese tiempo pues eran efectivamente Babies porque eran unos niños, ¿sí? Entonces, ya desde entonces tocaban ellos muy bien, pero bueno, esto quiere decir que gracias a ellos, a otras asociaciones como los Flamers, que también estuvieron tocando en ese tipo de lugares y en esa fiesta de la ropa, empecé a oír la música de rock and roll. Obviamente, pues eran covers, lo que llamamos ahora covers, ¿eh? Pero afortunadamente, posteriormente ya, pasarle el tiempo al ingresar a la secundaria, tuve mi primer contacto con música de rock y en forma, y no fue precisamente con Ricardito como lo mencionó él. Yo pues ya a lo mejor ya estaban un poquito ya fuera de su tiempo, pero yo mi primer contacto con música extranjera fue a través de músicos ingleses. Por ejemplo, empecé a oír a los Animals, a Herman Hermits, al Dave Clark, ¿sí? Por mencionar a algunos de ellos. A los Jarvis no tuve oportunidad de escucharlos, ¿sí? Aparte de esto de que pues era dificilísimo aquí en Somedio, aquí en Zacapu, ¿sí? Conseguir un acceso a ese tipo de música. Sí, pero gracias a por ahí que tuve la suerte de tener un compañero a través del cual compartió conmigo este tipo de música, que empezó a nacer mi amor por el rock and roll. Porque lo que empezó como una mera moda, sí, empezó a generar a mí la inquietud de conocer más de aquello que despertaba mi sentimiento, de aquello que me gustaba. Conocí precisamente a través de los discos de acetato, si mal no recuerdo, de 45 Revoluciones, música de los Rolling Stones, sí, de los Beatles. Sí, estoy hablando por allá del 64, 65, por allá ya llovió, ¿verdad? Afortunadamente después, para seguir con mis estudios, me trasladé a Morelia, un lugar donde ya era más accesible, sí, la música pues de grupos extranjeros. Ahí ya empecé yo ya a oír en sus inicios, por ejemplo, ya tuve la suerte de escuchar ahí o de adquirir material, por ejemplo, de los Doors. ¿Sí? Tuve también Aerosmith en sus inicios, Pink Floyd todavía, y no se diga Jimi Hendrix, Pink Floyd, Jimi Hendrix, la mejor banda de todos los tiempos. Indudablemente. Y caray, tuve la suerte de tener por allí acceso a todo este tipo de música porque había muchos compañeros allí de la universidad en donde unos tenían cierto material el cual compartíamos, ¿sí? Prestábamos unos discos y pues recibíamos a cambio otro préstamo, y tuve oportunidad de crecer en ese tiempo conociendo diferentes tendencias musicales a través de la